confirmar si me escuchan claro, conectados el día de hoy. Tenemos programada, como les mencionaba, del tema 9 de la materia de biología, el grupo 01. Mi nombre es Natalia Cosa, yo soy su tutora del grupo 01, como les mencionaba. Y el tema 9 es reinos de la naturaleza y el subtema es dominio eucariota. Vamos a dar inicio a establecer el objetivo de esta tarde. El objetivo fundamentalmente es aprender, memorizar conceptos básicos del dominio eucariota que corresponde del reino de la naturaleza al reino animal, características y ejemplos. Es decir, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar los materiales, espero que sí, o otras videoconferencias en las que se han tocado temas como lo que es la célula, las partes de la célula, clasificación de las células, y allí establece precisamente cuál es el origen de la célula, de la palabra, pero no nos vamos a detener en ello, sino que particularmente ahorita vamos a ver a qué se refiere el dominio eucariota. Ese es el objetivo nuestro. ¿Cuál es el alcance? Vamos a tocar lo que es definición, características, tipos y ejemplos. Este mecanismo de alcance nos permitirá identificar particularmente, realmente, qué es el dominio eucariota, que es el tema central de este día. ¿Cuáles son los límites? No vamos a profundizar en conceptos del dominio eucariota. Tengo un video preparado para ustedes, pero no vamos a profundizar el dominio eucariota porque corresponde a otra videoconferencia o a otro subtema. El tema particular de esta tarde es el dominio eucariota. Bueno, vamos a iniciar con la definición. El dominio eucariota particularmente es una célula, ¿verdad?, que está dividido por una membrana, así de fundamental. Pertenecen al dominio o imperio eucariota los reinos de los animales, plantas y hongos. Aquí está prácticamente su clasificación. Cuando nos hablen del dominio o el imperio eucariota, ya sabemos que es una célula que está dividida por una membrana, ¿verdad?, y que se clasifican en los reinos animales, plantas y hongos, así como varios grupos incluidos en el parafilético reino protista. Definición de eucariota. Eucariota o eucariante es un adjetivo que se utiliza en la biología para referirse a las células que presentan un núcleo diferenciado, protegido por una membrana, que es lo que les mencionaba, y con citoplasma organizado. También se conoce como eucariota al organismo constituido por este tipo de célula. Es decir, esta es la definición del dominio eucariota, donde nosotros establecemos que es el dominio que pertenece al reino de los animales, de las plantas y de los hongos, y que prácticamente la palabra eucariota significa, ¿verdad?, la división de la división de una membrana, del núcleo a través de una membrana. Eso es prácticamente la definición. Aquí hay un ejemplo, podemos ver una tabla donde hay diferentes nombres que se le mencionan, pero es el dominio eucariota también. Aquí tenemos la clasificación que están entre protistas, hongos, plantas y animales. Es particularmente la clasificación que ya muy bien se las había mencionado. En los protistas están las algas, ¿verdad? En las plantas vemos allí la clasificación de ellas. Esta presentación va a quedar guardada en el canal de YouTube Urani UES para que ustedes puedan después darle otra repasada. Es importante que establezcamos de este dominio cuáles son las características. Las características nos permiten, aparte de una definición, comprender cuáles son esas particularidades que tiene el dominio eucariota para que podamos nosotros hacer referencia a ello. Dentro de las características que tenemos del dominio o el imperio eucariota, tenemos que las eucariotas suelen contener mitocondrias, que son organelos membranosos que producen energía. Algunas eucariotas protistas, pero sin embargo ya no exhiben mitocondrias para el curso de la evolución. La presencia de plastos en el citoplasma, por otra parte, permite que ciertas eucariotas puedan realizar la fotosíntesis. Yo recuerdo que hice una videoconferencia acerca de la célula
para que vean cuál es el origen de la célula como tal. Ya esta célula es clasificada, que es del reino animal, que es la eucariota. Pueden ver esa videoconferencia. Luego estamos dentro de la clasificación de las células, que es la del reino animal, la del imperio animal. Y dentro también de ellas se clasifican el reino de las plantas. Las plantas corresponden a lo que es la fotosíntesis. Entonces, también hice una videoconferencia acerca de la fotosíntesis particularmente, la pueden buscar para que también entiendan, pero dentro de las características de la eucariota, como pueden ver, ¿verdad? Es estos componentes. Otra característica que es de los dominios más importantes, ya que de él se derivan los reinos más comunes. Naturalmente el reino animal es un reino común y el reino de las plantas. Dentro de los seres vivos acumulados, las plantas y el reino animal son seres vivos dentro de la evolución que han permitido al mundo, según la teoría de la biología, el tema de la evolución. Otra característica, ¿verdad? Bueno, aquí habla de un término correcto, digamos más específico, pero el tema eucariota se subdivide en varios componentes, pero eucariota ya sabemos, cuando se nos venga a la mente el reino o el imperio eucariota, ya sabemos, ¿verdad? Que es un núcleo, una célula, ¿verdad? Que lo atraviesa a través de una membrana. Eso es lo que lo hace eucariota y que pertenece al reino animal, al reino de la planta y al reino de los hongos. Bueno, este dominio incluye los organismos formados por células con un núcleo verdadero, la parte activa de las células que les mencionaba. Ya les voy a enseñar un dibujo para que ustedes hagan una referencia, dentro del video también van a llegar a la comprensión. Constan, escuchen, esto es importante, una característica del reino eucariota, de una o más células, ¿verdad? O sea, recordemos que cuando estudiamos la célula, dentro de la célula hay un núcleo y hay muchas más células, pero particularmente el eucariota, ¿verdad? Consta de una o más eucariota, es decir, dentro de una célula hay un núcleo dividido por una membrana celular y hay muchas más células. Bueno, otra característica, sus células poseen un sistema endomembranas o un sistema vascular citoplasmático, integrado por los retículos endoplasmáticos rugoso, liso y apartado del Golgi, que es una parte que ya se la voy a mostrar en el dibujo, y la carioteca. No se compliquen con toda esta terminología que yo les estoy, digamos, prácticamente definiendo, sino que lo más importante es que cuando acabemos de la presentación y el tema, ustedes entiendan qué es eucariota, o sea, qué reinos pertenece, la clasificación, porque en su examen de admisión las preguntas van a ser bien puntuales y bien sencillas, pero también pueden venir ciertas trampas en las cuales no debemos de caer y por eso debemos de estar claros de los conceptos, las definiciones y las características principales. Bueno, otra característica es que los organismos pertenecientes a este dominio constan de una o más células, ya lo habíamos mencionado, las cuales son generalmente más grandes que las procariotas. Los organismos del dominio eucariota son los más familiares, ¿verdad? Y relacionados a las plantas, los hongos y los animales, eso ya lo dijimos. Por acá está el video y partiendo la imagen, partiendo de esta imagen, les voy a presentar también el video. Aquí tenemos, ¿y por qué los puse? No vamos a profundizar en los procariotas, sino que nuestro tema de estudio es el eucariota. Pero les pongo las diferencias para que se den cuenta de qué se trata y en el video lo vamos a ver también. Como pueden ver, el eucariota mide, dice, entre 10 y 100. Ahí tiene la medición, ¿verdad? Y el procariota entre 1 y 10, es decir que la eucariota es mucho más grande y se puede ver representada en el dibujo, ¿verdad? Dice también, presenta núcleo delimitado por la membrana celular, el otro no posee núcleo ni membrana nuclear. Entonces nosotros ya sabemos que una célula eucariota posee núcleo y membrana, que es la que la divide. La procariota no posee ninguno de los dos. Ahí ya sabemos nosotros más o menos entre sus diferencias cuál es nuestra postura. También dice que constituye los cromosomas y se encuentra dentro del núcleo. Y aquí, como no tiene núcleo, ¿verdad? El ácido dice que está libre de citoplasma prácticamente. En esta otra diferencia dice que presenta organelos citoplasmáticos
delimitados por membranas. Y la otra, como no posee, ¿verdad? Las mitocondrias, dice el aparato de Golgi, todo eso, el retículo endoplasmático, etcétera, no poseen definitivamente. Otra diferencia que también tenemos es que se presentan en todos los reinos, a excepción del reino, dice, monero. El otro son células típicas del reino monero. O sea, sin duda alguna, cuando estudien la célula procariota se van a dar cuenta que es el reino monero, pero no es objeto de estudio en estos momentos. Bueno, voy a intentar hacerles la presentación del video para que también tengamos una idea más ampliada de sus diferencias.
Bueno, las disculpas del caso. Bueno, las disculpas del caso, si no pudieron escuchar el video, yo estuve haciendo aquí algunas acomodaciones con la computadora, pero me fue imposible. Les he copiado el link del video. Particularmente el video habla mucho detalle de la diferenciación entre la célula eucariota y la procariota. Pero como les mencionaba que el objetivo es que este día entendamos lo que es el dominio eucariota, particularmente pueden prestar atención a la primera parte del video, donde habla del reino animal, del reino vegetal, las plantas y los hongos, que es su clasificación, y las partes particularmente del dominio eucariota. Entonces, haciendo una remembranza, ¿verdad?, del tema, como ya bien lo habíamos mencionado, la célula eucariota, ¿verdad?, es una célula que consta de tres partes, que es la membrana celular, el citoplasma, esta célula, el citoplasma, la membrana celular y el núcleo. Citoplasma, membrana celular y el núcleo son las partes de una célula eucariota. Dentro de las características y las diferencias, ¿verdad?, mencionamos que la eucariota posee núcleo, citoplasma, a diferencia que una procariota no posee ni núcleo ni membrana celular. Tenemos algunas preguntas. Si ustedes quieren participar, pueden contestar en el chat. Esta videoconferencia la pueden volver a presenciar en el canal de YouTube Urani UES. Y para ello, también los invitamos a que puedan revisar todo el material que se encuentra en el aula virtual. Y tenemos algunas preguntas, espero que haya sido de su comprensión, pueden contestarlas. Entre ellas tenemos principalmente, ¿qué es el dominio eucariota? Los que están participando de esta videoconferencia, ¿verdad?, pueden escribir en el apartado. Y para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el video, solo lo pudieron ver, ahí les he dejado el link del canal de que me encanta a mí, que es animado, donde también aparecen los dibujitos de lo que es estas partes del núcleo, estas partes de lo que es la célula eucariota que hemos tocado el día de hoy. Si quieren participar, pueden escribirnos qué es el dominio eucariota. O pueden contestar otra de las preguntas. Entre ellas tenemos, ¿cuáles son algunas de las características del dominio eucariota? ¿Y qué diferencias encuentran el dominio eucariota y el procariota? Vamos a ver quién está participando. Pueden escribir todos en el chat para poder participar de esta videoconferencia. Y les voy a seguir hablando un poco de ello. Es correcto. El dominio eucariota es una membrana unicelular y esta consta de tres partes. El dominio eucariota, que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Y el dominio eucariota, recordemos, ¿verdad?, que es una célula que consta de esas tres partes y que particularmente está conformada dentro de los reinos de la naturaleza y clasificada en el reino animal por, vamos a ver, el dominio eucariota son los reinos de los animales, las plantas y hongos. Perfecto, Kimberly. Muy acertada tu respuesta. Ahí teníamos un dibujo ilustrativo donde nos demostraba, ¿verdad?, que son los reinos animales, plantas y hongos. Es uno de los principales reinos, de los principales imperios, el eucariota. Eduardo también nos está participando. Dentro de las cuestiones, preguntas que tenemos esta tarde es cuáles son algunas de las características del dominio eucariota. Ya he venido hablando un poco de ello, de cuáles son sus características principales. Recordemos que es importante para el dominio de estos temas revisar los foros
repasar con antesala porque se viene llegando el día de nuestro examen de admisión y tenemos que estar claros de qué es célula, qué es un núcleo, qué es una membrana celular, qué es el citoplasma, qué funciones tiene, porque nos van a venir preguntas relacionadas. Dice Eduardo, gracias Kimberly por tu participación. Claudia también participó, es una membrana unicelular. Carlos también, gracias por la participación. Dice Eduardo que consta de una o más células. Es correcto. Hablábamos en la tabla donde diferenciamos la célula eucariota de la procariota, ¿verdad? Que consta de una o más células y que particularmente y generalmente estas células son grandes, a diferencia de otros reinos. Son bien, digamos, ilustrativas, son bien fácil de identificarlas en estos reinos porque las células son grandes. Poseen núcleo, poseen membrana celular, recuerden, y poseen citoplasma. Mario también nos está escribiendo que nos queda una última pregunta. ¿Qué diferencias se encuentran entre el dominio eucariota y el procariota? Recuerden que no profundizamos en el procariota, pero vimos algunas diferencias importantes como su tamaño, como si posee o no posee núcleo, membrana celular o citoplasma. Y también en el video, yo los invito a que cuando terminemos esta videoconferencia puedan presenciar también lo que es el video en YouTube para que puedan tener soporte de todo lo que yo les he presentado esta tarde. Mario nos está escribiendo dentro de las preguntas que tenemos, ¿qué diferencias se encuentran entre el dominio eucariota y el procariota? Yo los invito a que puedan, aparte de revisar el material que se encuentra en los diferentes foros, ya están liberados todos los foros de la materia de biología, que puedan ingresar, que puedan repasar, que puedan reforzar de uno a otro, porque recuerden que los temas se han venido colgando de tal forma que son gradual. Hemos venido estudiando un tema y después hemos venido dándole soporte y un tema está relacionado con otro. Por eso es importante que también ustedes tengan la oportunidad de poder repasarlos, de poder reforzarlos para que el día que tengan su examen de admisión no tengan ninguna duda. Dice, procariota, aquí estamos con la tercera pregunta, ¿qué diferencias? Dice que no tiene núcleo ni membrana, la eucariota, es correcto, Eduardo. Así es. Es de las diferencias que nosotros vimos. También aquí está participando Mario, dice que la eucariota mide entre 10, correcto, y 100, y la otra entre 1 y 10. Naturalmente, como les mencionaba, una diferencia entre procariota y eucariota, ¿verdad? Es que esas células es su tamaño, es dominante, por eso se le llama imperio eucariota, y es donde pertenecen la mayoría de los seres vivos, ¿verdad? El reino animal y el reino dentro de las plantas también, que fundamentalmente dentro de la naturaleza son los que dan el tema de la evolución. Dice, bueno, nos está escribiendo Mario, pero sí, gracias por la participación. Entre las preguntas estoy viendo que ha habido comprensión del tema. Como les mencionaba, lo importante es que interactuemos en estas videoconferencias, que escuchemos de su servidora el planteamiento que nosotros tenemos. Dice Carlos que las células eucariotas tienen 3 partes bien diferenciadas: la membrana, que es la que envuelve el citoplasma, que rellena gran parte de la célula y donde funcionan los organelos. Es correcto. Recapitulando, tenemos la célula. Sabemos que dentro de las células hay más células, pero el estudio de la célula que hoy estamos compartiendo es el dominio, el reino o el imperio eucariota. El reino eucariota, ¿verdad? Es una célula, ¿verdad? Que está compuesta por membrana celular, por núcleo y por citoplasma, a diferencia de la procariota, que no posee ninguno de ellos. ¿Cuáles son algunas de las características del dominio eucariota? Precisamente esa es una de las características particulares que tiene, que es de los dominios más importantes y más fundamentales, porque pertenece al reino animal y al reino de las plantas, que, ¿verdad?, en el tema de la evolución y la cadena de los seres vivos son los que le dan prácticamente vida a este planeta. Y entre las diferencias, muy bien nos mencionaba acá Eduardo, Mario, Carlos, Kimberly, Claudia, gracias a todos los que participaron. Una característica fundamental y diferencia es que la eucariota, ¿verdad?, posee núcleo, membrana y citoplasma, a diferencia de la procariota, que no posee. El tamaño también es importante.
Ustedes pueden buscar en Google, ahí hay algunos videos ilustrativos, pueden visitar el que yo les he colgado acá el sitio, y también ustedes pueden buscar en los dibujos viene bastante representativo. Así que si no hay ninguna consulta, ¿verdad? Hasta aquí llegaríamos esta tarde con la videoconferencia del tema que hemos venido a desarrollar para todos ustedes. Agradecemos a todos los que han estado al pendiente. Recuerden que ya el tema 9 de los reinos de la naturaleza, el subtema dominio eucariota. Reiterarles que me pueden buscar, me pueden escribir mensajes en los diferentes foros. Yo estoy revisando sus mensajes todos los días y pendientes que mañana tempranito estaría mandándoles la agenda correspondiente